Las plataformas como Airbnb representan, vos sabés, una competencia desleal para todo lo que es la hotelería y de alguna manera crean una grieta que no debería existir, porque realmente lo que hacen también es promover destinos y deberían trabajar a la par o de la mano de la hotelería, y esto no ocurre porque las condiciones que los gobiernos imponen a unos y a otros son completamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto de que promueven destinos? Bueno, una plataforma como Airbnb, que tiene el alcance mundial y que tiene la difusión de tantos productos, de alguna manera trabajan en la promoción de un destino determinado, o pueden trabajar en la promoción de un destino determinado. Orientando de alguna manera no solamente orientando, sino poniendo, digamos, si yo quiero viajar a un destino X del mundo, hoy tendría que entrar por Google, buscar alguna forma de llegar a ese destino, cuando en realidad si entro a través de Airbnb o de alguna de estas plataformas, llego en un segundo. Pongo el destino al que quiero llegar y automáticamente me tira una cantidad de opciones que me van a permitir a mí elegir, y de esa manera van a simplificar mi llegada a ese lugar. Bueno, pero eso es positivo para el viajero. Sumamente, por eso decía, eso es bueno. Nosotros estamos queriendo trabajar en conjunto, potenciar los vínculos y aprovechar que estamos en el mismo mercado o en el mismo negocio, y no queremos el enfrentamiento, todo lo contrario. Claro, la idea es que hoy compiten. Hoy hay una competencia desleal. Claro, hoy compiten y de acuerdo con la perspectiva de los hoteleros es una competencia desleal. De acuerdo con la perspectiva de todos, de los consumidores también, porque los consumidores, ¿por qué compran el producto? Porque es más barato que la hotelería. ¿Y por qué es más barato que la hotelería? Porque no pagan impuestos. Es solo porque es más barato. Vamos a ir después al tema de impuestos, pero es solo porque, a ver, la experiencia de viaje en un hotel no es la misma experiencia de viaje que se tiene cuando se elige un departamento de un barrio y uno puede fingir vivir la vida de una persona local. Es decir, es muy distinto. Es completamente distinto. Digo, por eso no es simplemente una decisión de precio. No, pero coincidimos en que somos complementarios. Es decir, nosotros vendemos alojamiento, ellos venden alojamiento. Ahora, como bien vos decís, la experiencia es completamente diferente. Y hay un mercado para cada uno. Si vos tenés que viajar por negocios, un departamento no te sirve. Es más complicado. Claramente. Si vos tenés que viajar en familia, probablemente un departamento te resulte más cómodo que un hotel. Sí, uno puede cocinar, se ahorra comidas afuera. Exactamente. Ahora, si vos no generás una competencia leal en donde todos estemos bajo el mismo paraguas de normativas, es muy difícil poder separar una cosa de la otra. Por ejemplo, a los hoteles, ¿qué tipo de regulaciones le cabe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? Y yo te diría que te resumiría absolutamente todas las que se te puedan ocurrir. Desde la seguridad que representa el registro de pasajeros con un libro de policía, pasando por los controles en cuanto a los servicios que brindás, en cuanto al equipamiento, a la infraestructura que vos tenés. Los hoteles pagamos una tasa de elevadores por los ascensores, y hay un control permanente de que estos estén en buen estado. No ocurre con Airbnb, ni el libro de policía, ni el control de los elevadores. Los hoteles pagamos ABL, que es alumbrado, barrido y limpieza, y sin embargo tenemos que pagar una tasa extra para que vengan a retirar la basura de los hoteles. Entonces, todo eso termina componiendo un poco el precio que un hotel tiene que cobrar por una habitación, y que no es lo que forma parte del precio de un departamento de alquiler a través de Airbnb, y que sin duda, más allá de la experiencia, termina conformando un diferencial importante. A Buenos Aires o a la Argentina, ¿cuántos turistas ingresan o ingresaron en los últimos meses de esta estación, si es que tiene las cifras o las cifras de que disponga? ¿Y cuántos de ellos se alojaron en hoteles y cuántos en plataformas, a través de plataformas de alojamiento? Mira, la situación es la siguiente. El año 2017 llegaron al país 6.700.000 turistas. El año 2018 llegaron 7 millones de turistas, y estamos imaginando o esperando para el 2019 7,5 millones de turistas, 7.500.000 turistas. El número de
De turistas que se han alojado en alojamientos informales no lo puedo precisar por una sencilla razón de que al no haber controles dificulta mucho eso. Pero ¿cómo fue variando la curva de alojamiento en los hoteles? No solamente en la ocupación, en la venta de este alojamiento informal, sino además en la oferta. Sí. Esto es lo más preocupante de todo. Pero para entender, la información que tenemos es sobre la ocupación en los hoteles. En los hoteles. En esos dos periodos, 2017 y 2018, ¿cómo fue variando la ocupación? Y la ocupación hotelera fue creciendo en una proporción similar al crecimiento de la cantidad de turistas. Es decir, si pasamos de 6.700.000 a 7 millones, estamos hablando de un 5% de crecimiento. La ocupación de los hoteles creció un poco más, creció arriba del 8-9%. Y de esos 6 millones, ¿cuánto registran ustedes en los hoteles? De esos 6 y de esos 6.700.000, aproximadamente arriba de 4 millones. O sea, 4 millones en 2017 y un 5% más en 2018. Es decir, el negocio sigue siendo mayoritariamente del sector hotelero. Sí, con un avance muy fuerte de este tipo de departamentos. Antes de que existieran este tipo de economías colaborativas y de plataformas, ¿era mayor sobre el total de turistas que ingresaban? ¿Era un porcentaje mayor el que se llevaban los hoteles? Sin duda. Sin duda. Sí, te voy a hacer una corrección. A ver. No es economía colaborativa. La economía colaborativa era el concepto inicial con el cual arrancaron estos departamentos de alquiler, porque en realidad lo que vos hacías, si tenías un cuarto extra en tu habitación, en tu casa, lo promocionabas para que alguien se aloje. Eso es economía colaborativa. Si yo voy de Vicente López al centro con el auto vacío y ofrezco llevar a alguien, es una economía colaborativa. Ahora, si yo pongo un departamento exclusivamente para alojar turistas, o si pongo un edificio de departamentos, eso ya no es más economía colaborativa. Eso es un negocio como la hotelería en sí misma. Claro. Ahora, ¿eso es un negocio que compite con la hotelería o con los alquileres y el real estate? En ambos casos. Compite con la hotelería porque definitivamente le saca al hotelero un mercado que ya tenía antes de los departamentos de alquiler. Si vos querías viajar a alguna ciudad, tenías que alojarte en un hotel. Claro. Hoy tenés la opción de alojarte en un departamento, en una casa, en un hotel. Y compite con el real estate porque tenés lugares de muchísimo volumen turístico, por citar uno, Berlín, en donde en la medida en que más departamentos se ponen en alquiler para el turismo, salen de ser un alquiler para la persona que va a vivir. Producen un impacto en los valores de los alquileres para los ciudadanos de esa localidad. En Nueva York está ese debate. En este momento justo hay un juicio contra Airbnb y otra plataforma, y la justicia había pedido en principio que la ciudad había pedido que Airbnb entregara toda la base de datos de quienes están ofreciendo servicios y quienes lo están alquilando, pero la justicia falló a favor de Airbnb y sostuvo que todavía no es legal que se comparta ese tipo de información. Pero el argumento es precisamente el que señalaba Basaldo, de que se está produciendo un impacto en los precios de los alquileres para las personas que viven en Nueva York. Exactamente. Y la realidad... O sea, al sacarse del mercado están aumentando los precios. Sí, y vos sabés que el problema no es Airbnb. El problema es qué hace el gobierno frente a esto. ¿Por qué? Porque hoy el modelo de negocio que plantea Airbnb es un modelo válido. A ver, ¿cómo es ese modelo? Es un modelo sencillo. Airbnb es una plataforma que publicita departamentos de alquiler que cada propietario quiere poner para hacer de eso un negocio. Entonces, nuestra propuesta o nuestra idea es, si frente al negocio del alojamiento el gobierno no le encuentra la vuelta, y no hablo del gobierno de Argentina, hablo del gobierno del mundo, de muchos países del mundo, no le encuentran la vuelta sobre cómo encorsetar ese negocio para que paguen impuestos como corresponden, lo que tienen que hacer
es darle a la hotelería la liviandad en el tema impositivo y no apretarlos como los aprieta. Es decir, que la solución no es que pague más Airbnb, sino que paguen menos los hoteleros. Sin lugar a dudas. ¿Y por qué? Me vas a decir, pero es que vos me vas a decir, ¿por qué esto, si es un problema mundial, no se plantea a nivel mundial? Bueno, porque ninguno no. Hay 5 países que tienen más presión impositiva que la Argentina. ¿Cuáles son? No los tengo acá. Países escandinavos, seguramente. Sí, no tanto. Francia tiene más presión impositiva que la Argentina, pero de los países importantes a nivel mundial te diría que Francia es el más emblemático. Sí. Pero somos el 5º país del mundo. Entonces acá tiene una incidencia especial esta situación de competencia desleal y es lo que tenemos que encontrarle la solución. A ver si entiendo entonces. Dime. No es tanto un problema la competencia, sino que las regulaciones son muy exigentes para los hoteleros y muy poco exigentes para los particulares que ofrecen sus departamentos a través de Airbnb. Exactamente. Entonces la solución contraria a la que proponen los taxistas en la ciudad, que saquemos y que la ciudad, bueno, la justicia ha determinado que Uber en este caso es ilegal, no es que se vayan, sino... Perfecto, se quedan, pero todos tenemos menos obligaciones impositivas. Esa es un poco la idea, porque inclusive, te vuelvo a repetir, creo que podemos hacer juntos con Airbnb muchas cosas a nivel de la hotelería. Y en ese escenario, nosotros no rehuimos de la competencia. Yo creo que la competencia sirve para crecer, sirve para que vos puedas mejorar tu producto y sirve para desarrollar un destino con las mejores armas posibles, teniendo en cuenta que nosotros, como destino turístico, competimos con el resto del mundo. Sí, sí. ¿Qué tipo de exención impositiva podría ser la que los hoteleros están buscando? No, en materia de presión impositiva podemos bajar de cualquier lado. Vos fíjate que el presidente de la Nación saca una reforma tributaria para bajar los impuestos hace 1 año y medio, fundamentalmente el impuesto a los ingresos brutos, que es el impuesto más distorsivo de todos. ¿Sabes cuál fue la conclusión de toda esta movida? 15 o 16 provincias de las 24 aprovecharon la letra chica para aumentar el impuesto a los ingresos brutos. Aquellas que estaban en el 3%, como la letra chica decía que no había que pasar del 5, subieron al 5, claro, para después bajarlo al 4 dentro de 2 o 3 años. Sí. Con lo cual, ese impuesto que debía bajar, porque era realmente desproporcionado, no solamente no bajó, sino que no va a bajar nunca en la vida, porque subió del 3 al 5 y va a bajar del 5 al 4. Claro, se va a mantener en un piso más alto. Exactamente. Claro. Ahora, ese es un impuesto que le impacta también a los hoteleros y podría negociarse, digamos. Ese impuesto es siniestro para los hoteleros. Ahora, Airbnb, cuando se lleva una comisión por parte de los particulares que alquilan su casa vía esa plataforma, ¿sus ganancias pagan impuestos en Argentina? No, porque Airbnb no está en Argentina. Ese es uno de los puntos sí, pero ese es un entramado que es, como te decía antes, tiene un problema de índole mundial. Claro. Han hecho un estudio muy concienzudo, están establecidos en Irlanda, en un país donde están liberados de un montón de temas impositivos, y este mismo problema que tiene la Argentina lo tienen muchísimos otros países. Sí, sin duda. Ahora, Aldo, imaginemos en un país como Argentina que tiene problemas de déficit y está tratando de encontrar recursos endeudándose, manteniendo los salarios por debajo de la inflación, que la Cámara de Hoteleros va y le plantea que le bajen impuestos para competir de igual a igual con Airbnb. Parece poco probable esa solución. Sí. ¿Ustedes están en diálogo con el gobierno para alcanzar un tipo de acuerdo de esa naturaleza? Estamos intentando por todos los medios, porque hay un problema que es central. Nosotros seguimos con un modelo de política económica en la cual yo tengo un déficit y lo que hago es generar impuestos. Y sigo trabajando para que los impuestos los paguen el 40% de la sociedad, que el 40% sostenga el 100%. Y nuestra propuesta es que cada vez más argentinos paguen menos impuestos. Si yo bajo la presión impositiva, voy a evitar la evasión, voy a favorecer que el contribuyente no quiera evadir o no tenga que evadir. Vos vas a los Estados Unidos y pagás impuesto a las ventas entre un 3 y un 7 u 8%. Con un impuesto de esa índole, vos no tenés necesidad de evadir.
Ahora acá pagás el 21% de impuesto al valor agregado, que es una fortuna. Que muchas veces es confiscatorio, porque inclusive no solamente estás hablando de tasas muy altas y una cantidad de impuestos enorme, sino que además estás hablando de un escenario en el cual las diferentes, el entramado que tiene este pago de diferentes tasas y demás hace que todo sea mucho más engorroso y más caro de lo que debería ser. No, a ver, el argumento es racional, pero digo, en un contexto como el presente, que el gobierno está intentando conseguir recursos por todos lados, ¿qué chances hay de que ese argumento sea escuchado, no? Y yo soy optimista pero por ¿están naturaleza. teniendo conversaciones? Estamos teniendo conversaciones, están teniendo, de hecho, más allá de que haya fracasado en el intento, el presidente Macri dijo, hace un año o hace 2 años, dijo, tenemos que bajar los impuestos al trabajo, tenemos que bajar las cargas sociales. Vos en un hotel de la Argentina pagás el salario de un empleado de la categoría más baja, de un peón, por ejemplo. Pagás 3 veces lo que paga Colombia. 1,5 veces o 2 lo que paga Chile. Por las cargas impositivas, ¿es eso? Por las cargas sociales. Por las cargas sociales, exactamente. Entonces, estás enfrentando en situación de enorme desventaja lo que es la competencia entre los destinos turísticos. ¿Por qué una experiencia que uno tiene cuando viaja, si uno se aloja en un hotel de 4 o 5 estrellas en una ciudad como Nueva York, la calidad del hotel es mucho más alta que la de un hotel de 4 o 5 estrellas de Argentina, pero los precios son mucho menores? Bueno, ahí te voy a discutir los 2 puntos. A ver. Primero, no es... La realidad es que las tarifas de los hoteles en Argentina están por debajo de lo que son los hoteles en Europa y por debajo de lo que son los hoteles en Estados Unidos, salvo algunos casos puntuales. Pero sí, no la es así calidad. La experiencia real. Uno va a un hotel de Argentina, de los buenos hoteles, y una habitación sale $300. Ese mismo hotel... Pero esos son hoteles 5 estrellas de lujo. No, pero no, hay más caros, hay 800, 900, $300 una habitación que uno no puede pagar en Argentina. No podemos hacer nombres. Que uno no puede pagar, no voy a dar ningún nombre, pero de las cadenas conocidas, ¿no? Sí. Y aún de los que no son cadenas, pero son hoteles de mucha calidad. Un hotel similar en Nueva York sale $150, no necesariamente 300, con algunas promociones en alguna época del año, digo. Bueno. Pero en Argentina no viaja nunca. Ahí tocaste un punto clave. Muchas veces nosotros hacemos comparaciones que son difíciles o que son odiosas. ¿Por qué? Porque yo salgo de viaje y una cosa es que salga de viaje por placer y digo, bueno, ¿a dónde me voy? Y abro el menú de opciones en un 100% y puedo conseguir tarifas mejores o peores. Y normalmente nosotros comparamos con situaciones de alta ocupación. Cuando yo viajo mucho a las ferias y eventos a representar a la Argentina, cuando tengo que parar en esos hoteles, en los periodos de ferias, los hoteles son imposibles de pagar. Claro. Mucho más caros que los que son acá. Porque hay pocas habitaciones disponibles ya. Exactamente. Claro. En la hotelería, vos sabés que es un poco como la aviación, funciona mucho como oferta y demanda. No hay misterio, porque ¿qué es lo que pasa con un hotel? Un hotel cuando pasó la noche la habitación la perdió. Entonces está muy en el día a día, igual que el avión. El avión despegó y el asiento que salió vacío es pérdida pura, total. Claro. Entonces en ese escenario... dispuesta a darlo por un precio mucho más bajo para que por lo menos entre algo de dinero por eso. Exactamente. Claro. Entonces en ese juego se dan situaciones en las cuales vos tenés la posibilidad de tener tarifas mejores en momentos determinados que otros. Ahora bien, hay un menú de opciones frente a esas tarifas que quizás en el exterior tenés alguna posibilidad más que los que podés tener en la Argentina. La Argentina está muy acotada porque hasta hace muy poco teníamos muy mala conectividad aérea y eso limitaba la cantidad de huéspedes o de turistas que podían llegar al país. Y en ese límite está la posibilidad de tener mejores tarifas
o no. Claro. Hay mucho para trabajar en esa línea. Ahora, en relación a la calidad, acordabas que los hoteles argentinos no compiten, no logran la calidad de los hoteles al mismo tipo de hotel, en cantidad de estrellas, son mejores en el extranjero, por lo menos en esas grandes capitales. Mira, hay una cuestión esencial. Nosotros venimos atravesando un periodo muy complejo dentro de la hotelería de los últimos 15 años, te diría los últimos 3 han cambiado. Antes fue muy compleja la situación, acuérdate que teníamos 5 tipos de dólar diferentes, tenías un huésped que pagaba $300 la noche, pero cuando llegaba acá pagaba con la tarjeta de crédito y el tipo de cambio era 9 pesos cuando la economía circulaba 15. Entonces eso ha atrasado un poco las mejoras que un hotel tiene que tener en forma permanente y la actualización tanto de su mobiliario como de su tecnología, de su electrónica y demás. Uno cuando va a un hotel quiere estar mejor que en su casa. Sí. Y para eso... Ese de spa. Exactamente. Y para eso tenés que tener rentabilidad. Si no tenés rentabilidad, se hace muy difícil mantener un hotel en condiciones. Entonces, nosotros no teníamos huéspedes porque no había conectividad, no teníamos ingresos porque la rentabilidad estaba explotada, estaba en su mínima expresión, y eso te genera una situación de atraso en el mantenimiento y en la oferta de servicios. Exactamente. Una última pregunta, Aldo. Durante cuando empezaron a aparecer los buscadores de hoteles y las ofertas a partir de esos buscadores de hoteles que garantizan la tarifa menor, etcétera, se pusieron muy de moda, pero ha cambiado un poco esa experiencia entre los usuarios. He escuchado muchos usuarios desde el año pasado más o menos decir que cuando entran vía estas plataformas al estilo Booking, los precios son más caros que cuando van al mostrador del hotel a hacer una reserva en persona. Tocaste un tema sensible, porque ¿qué es lo que pasa con estas plataformas? Cobran precios desmedidos, cobran comisiones desmedidas, cobran comisiones del orden del 20%. Y ahí ya empiezas a tener... Se la cobran al hotel. Se la cobran al hotelero. Y ahí el impuesto a los ingresos brutos explota. ¿Por qué? Porque vos me compras una habitación a mí a través de una plataforma, yo te la cobro 100, esos 100 pesos te devuelvo 20 en la comisión, pero el impuesto a los ingresos brutos es sobre los 100. ¿Cuánto cobré yo, hotelero? 80. El impuesto a los ingresos brutos casi se dobla. Es decir, que para el usuario, para el pasajero, le conviene más hacer la reserva vía la página del hotel hoy o por teléfono antes que por esas plataformas. Sin duda. Y ahí es donde queremos trabajar, inclusive en conjunto con Airbnb, tratando de impulsar o aprovechar su plataforma en donde ellos... La comisión que te cobran es mucho menor, creo que es del orden del 5%. Con Airbnb, ese tipo. Y es ahí donde se puede llegar a trabajar algo en conjunto, que me preguntabas al principio de la entrevista, trabajar algo en conjunto con ellos. Aprovecharlos como intermediarios y también. De alguna manera es una alternativa válida. ¿Están en diálogos con Airbnb? Estamos en diálogo para tratar de... ¿Y cómo está funcionando ese diálogo? Despacito. Despacito, pero hay voluntad de conversar. Sí, porque tenemos todo el otro problema de la competencia desleal, de la imposibilidad o de la negativa de ellos de publicitar solamente alojamiento que esté registrado, que también es otro tema importante. Acá hay cuestiones que son más allá de lo comercial, que pasan por la seguridad y por la seguridad nacional. O sea, ya te decía, un hotel tiene un libro de registro de pasajeros, vos te presentás con un documento. En un departamento pueden ir N cantidad de personas que nadie sabe quiénes son ni qué están haciendo. Entonces hay mucho de eso, hay mucho para trabajar en conjunto, sobre todo en un país como Argentina, que por lo menos del tema terrorismo está un poco al margen de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, muy detallada esta conversación sobre un mundo que a veces nos queda... Pero me parece muy enriquecedor la idea de que en lugar de ver un enemigo del otro lado y una especie de abismo infranqueable con la competencia, aunque sea desleal, está la posibilidad de reestructurar el negocio y trabajar juntos, ¿no? Yo te digo una cosa, cuanto más alojamiento disponible haya en una ciudad, mayor es el nivel de congresos que podés traer a la misma. De congresos. De congresos, que es ejemplo, importante para la actividad. Muy importante para la actividad y que es muy importante para la actividad del país. Porque aquella persona que viene a un congreso, que asiste a un congreso, y sobre todo a un destino como Argentina, después vuelve.
Claro. irremediablemente vuelve porque quiere seguir conociéndolo, quiere traer a su familia, a sus amigos, a su mujer, a su marido, o sea. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo puedo alojar 5.000 personas en la ciudad de Mendoza, por tirar un nombre y un número, en la medida en que tenga más hoteles o más alojamientos para recibir 10.000, voy a poder acceder y competir por esos congresos que son para 10.000, que traen 10.000 personas. Interesante, el congreso es importante para esta industria. Fundamental. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias, aprendimos Luciana. un montón, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al fin de Más Info segunda edición con los temas del día y los temas que importan. Sigan con Eleonora Cole en Café de la Tarde.